Buenas noches todos, todas, bienvenidos a una nueva edición de Suprime Late para discutir realidad nacional como cada semana. Estoy con Diego Álvarez para que podamos analizar la contingencia. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Connie, un gusto saludarte a ti y también saludar a todos quienes nos sintonizan a estas horas de la noche. El día de hoy tenemos un programa lleno de contingencia para que se puedan informar de una manera dinámica y rápida. Recuerden que pueden acompañarnos y comentar con nosotros a través del hashtag SuprimeLive. Connie, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar bastantes temas diferentes, pero el principal que vamos a tocar en este minuto es sobre el paro de profesores. Sí, recordar que el día de ayer fue la primera marcha después de cumplir un mes de movilización. Una de los principales dardos a donde apunta el gremio de profesores es a la representante del Ministerio de Educación, la ministra Cubillos, quien hizo noticia al salir de una sesión de educación para ir a ver el eclipse. ¿Qué me dices con Claro, Diego, está complejo el escenario, está complejo cómo se está tratando la discusión, pero para que podamos entender bien esta situación, tenemos una nota de Lorenza Soto, quien siguió la marcha de ayer sobre el paro de profesores. Vamos con la nota. Un mes de paro nacional, 18 reuniones con el Ministerio de Educación, 600.000 alumnos sin clases y un petitorio de 12 demandas. Así está contabilizado hasta ahora el paro nacional de profesores que se inició el pasado 3 de junio. Este lunes las y los profesores rechazaron la propuesta enviada por el gobierno, comenzando así su quinta semana en paro nacional. Hoy, desde Plaza Italia, inician una nueva manifestación en defensa de la educación pública, contando con el apoyo de organizaciones estudiantiles como la ACE y el CONFECH. Además, se adhieron organizaciones como la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación y la ANEF, entre otras. La marcha, que convocó a 10.000 asistentes en Santiago, fue una respuesta al gobierno para decir que el paro no se acabará hasta que se tenga una respuesta positiva del petitorio, pese a que se anunciará desde el gobierno que no se iba a dialogar hasta que los docentes terminaran la movilización. Ellos decidieron, mire, aquí se responde todo el petitorio o si no el paro continúa. Y respondieron eso, por eso el paro hoy día continúa, seguimos movilizados, por eso la marcha de hoy, y más organizaciones se han ido sumando, como ustedes vieron ahora. Además del Colegio de Profesores, voz importante de esta movilización han sido los estudiantes secundarios, quienes en conjunto a docentes y funcionarios de la educación han demostrado su fuerza en las calles, siendo críticos de la gestión del gobierno y en específico del actuar de la ministra Marcela Cubillos, a quien acusan de estar ausente en el conflicto desde un comienzo. Entendemos obviamente que a la ministra de Cubillos lo único que está haciendo es darle un portazo en la cara a los profesores, no lo está escuchando como no está escuchando a ningún movimiento social y lo va a seguir haciendo. Por eso sabemos que entendemos que hay que seguir apoyando a nuestros profesores como movimientos de la educación y seguir en las calles en conjunto. El próximo lunes se votará nuevamente si el paro nacional continúa una semana más, a pesar de que el Ministerio de Educación ratificara que el calendario escolar se mantendrá como está, lo que significa que las vacaciones de invierno comenzarán este 8 de julio. Los profesores están en una situación realmente compleja. Después de esa nota podemos ver un poco el contexto de lo que está pasando. La situación se ha demorado, ha sido engorrosa la discusión que se ha dado. Es importante entender que muchas de las demandas que están llevando adelante hoy en día los profesores no son tan solo de este año, sino que atraviesan una larga cantidad de tiempo, lo que da cuenta de que el Estado junto a este gremio no han podido llegar a soluciones conjuntas las cuales beneficien a ambos. Claro, ese es el problema principal, pero como a nosotros nos gusta saber lo que ustedes opinan, vamos ahora con unos comentarios de Twitter con nuestra periodista Carolina Brown. Buenas tardes, Diego y Connie. Quiero recordarles a todos nuestros televidentes que tenemos el hashtag SuprimeLate para que puedan comentar con nosotros los temas que hoy estamos hablando. Para comentarles algunas de las cosas que nos han dicho las personas en redes sociales, tenemos a Alejandrina Tobar, que dice: los únicos que dicen las cosas como son, la sin herramientas ni competencias y la que le quedó grande el poncho. Por favor, renuncia a Cubillos. También tenemos a Victoria, que nos dice: aguanten los profes, yo apoyo el paro docente. Bueno, la mayoría de las personas que nos comentan dice que es una vergüenza que la ministra siga ahí como si nada, así que podemos empezar a seguir el pulso de la conversación en redes sociales. Es lamentable la situación que están pasando los profesores en este contexto de movilización que en realidad no está llegando a buen puerto. Vamos a seguir discutiendo sobre contingencia aquí en Suprime Late después de una pausa de comerciales. ¡Qué rico! Sándwich con el pan del osito. Al despertar para ir a la escuela, almorzar por la tarde, también en la cena, reunión familiar o a la pasada con dedicación o con lo que quedaba y listo. Sándwich con el pan del osito. ¡Qué rico!
¿Qué sucede? Ya, levántate, si ni te toqué. Otra vez la misma, de nuevo sin giga. Para lo que estoy pagando. Si llegas a no tener, a WOM debe portar. WOM, nadie dar más. Volvemos con Supreme Link, donde tratamos los temas que le importan a los chilenos de una manera dinámica y con contenido exclusivo para que se puedan informar de las cosas que suceden en el país. Connie. Bueno, siguiendo con los temas importantes que vamos a tratar hoy día, hablaremos ahora sobre el TPP-11, Trans-Pacific Partnership, en inglés, en español, Acuerdo del Tratado Transpacífico, y el 11, el número es por los países que lo firman. Para comprender y entender los elementos del TPP-11, vamos a ir a la siguiente nota. En 2005, Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur firmaron el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, que entraría en vigencia en 2006. A partir del 2008 se fueron sumando más países: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam completaron los 12 países firmantes, que luego formaron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en inglés. Eso hasta 2017, cuando Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos del tratado. Fue entonces cuando los 11 países restantes rescataron el contenido del acuerdo y comenzaron a negociar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, para diferenciarlo del ya anterior TPP-12. ¿Pero de qué sirve entonces que Chile siga avanzando en el TPP-11 si posee acuerdos bilaterales con cada uno de los países que lo compone? ¿Es realmente beneficioso para el país? ¿Qué genera tanta controversia entre la gente? Una vez que se firme el acuerdo, Chile no va a poder emprender una serie de políticas públicas sin antes consultarle a las transnacionales que están haciendo comercio con el país. Eso quiere decir que si Chile firma el convenio y luego estas transnacionales se sienten afectadas por un cambio en política pública, por ejemplo, alza del salario mínimo, alguna reforma a las pensiones, alguna reforma tributaria, como la que emprendió Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, en 2015, estas empresas podrían demandar al país. ¿Quiénes son los detractores y quiénes apoyan el TPP-11? Chile tiene hoy una encrucijada. Si queremos seguir comerciando como lo hemos hecho los últimos 25 años, o si queremos ponerle a otros países las condiciones del comercio del futuro. El Acuerdo Transpacífico fue un acuerdo que Estados Unidos impulsó en la región y del cual Chile es parte. Hoy está puesto en duda y es una oportunidad para que nosotros pensemos cuáles van a ser las reglas del comercio del futuro. La nota que acabamos de revisar y que realizó nuestra periodista María José Aguren nos muestra a grandes rasgos lo esencial para entender y comprender el tratado. Es importante dejar en claro lo que es el TPP-11, ya que existe mucha desinformación y mucha posverdad al respecto. No existen claridades, hay áreas grises, pero con esta nota esperamos haberle dejado un poco más claro. Aunque si tienen dudas, siempre existe la posibilidad de revisar Twitter. Así que vamos a redes sociales con Carolina Brown. Bueno, tal como ustedes decían, hay mucha gente que no sabe absolutamente nada de lo que es el TPP-11 y han escrito diciendo que después de ver la nota les ha quedado bastante claro lo que significa y vamos a revisar algunos comentarios. Daniel Lillo nos dice, nefasto el TPP y muy buen programa. Isabel Romero nos dice, increíble cómo los políticos regalan nuestra autonomía con el TPP-11. La verdad es que yo creo que está bastante claro lo que opina la gente y nada, pues el escenario es dantesco. Gracias, Carolina, por esos comentarios. Yo creo que es muy importante recalcar lo que piensan nuestros televidentes. Nuestra idea siempre es entregándoles la información que ustedes creen sus propias opiniones y podamos generar una discusión bien nutrida al respecto. Por supuesto que sí, y también recordar a todos quienes nos sintonizan que pueden ingresar a nuestra página web www.suprimeshow.cl, donde podrán encontrar distintas gráficas y toda la información necesaria para entender los temas. El tema que vamos a tocar ahora es un tema bastante complejo y es el tema de Fernanda Maciel, que es una chica que estuvo bastante tiempo desaparecida y luego se confirmó que había ocurrido un crimen, un homicidio. Así es, Connie, también es importante comprender que como medios no solo tenemos el deber de informar, sino también saber cómo llevamos esta información a quienes nos sintonizan. Es por eso que nuestra periodista Javiera Sepúlveda realizó una nota en la que nos cuenta cómo deben ser tratados los temas de género.
Durante la semana pasada, todo Chile se estremeció con los últimos antecedentes que cerraban un caso que llevaba más de un año sin ninguna respuesta concreta. Fernanda Maciel, joven de 21 años y que tenía 7 meses de embarazo al momento de su desaparición, fue encontrada enterrada en una bodega a 100 metros de su casa. Sin embargo, solo rechazo por parte de la audiencia causó el tratamiento mediático del caso por parte de Televisión Nacional de Chile. Una nota de 24 horas abordó el perfil psicológico de la víctima. Se basó en estas características para establecer un supuesto nexo entre la personalidad de Fernanda y el contexto que la hizo caer en la red de su femicida, Felipe Rojas. Cifras oficiales del Consejo Nacional de Televisión concluyeron que fueron más de 600 las denuncias en contra. Tras esta acción por parte de la audiencia, el canal estatal emitió un comunicado tratando de reivindicar el reportaje que fue repudiado en las redes sociales con el hashtag TVN Tu Misoginia Mata. Pero esta no es la primera vez que un canal de televisión realiza un maltratamiento a un caso de violencia de género. El 2017 ocurrió algo similar con el matinal Bienvenidos de Canal 13, luego de publicar los detalles de la declaración del ginecólogo que examinó a Návila Rifo, quien fue víctima de un brutal ataque que derivó en la pérdida de sus ojos. Las críticas no se hicieron esperar y fue el caso más denunciado del año en el Consejo Nacional de Televisión. Sin embargo, evidenció e instauró el debate sobre cómo los medios de comunicación enfrentan la violencia de género. Acá lo importante es abordar desde una mirada absolutamente profesional y preparada desde esta perspectiva, desde el enfoque de género y de la problemática de violencia de género y situar las culpas y las responsabilidades en donde corresponde. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres hizo un llamado a denunciar el reportaje de Fernanda Maciel, afirmando que se destacaban frases que contribuyen a situar en ella la responsabilidad del crimen que sufrió. También el Colegio de Periodistas se sumó a los reparos con respecto a la nota y señaló que hay una responsabilidad social que no se puede soslayar. Este es realmente un caso muy complejo, es por esto que hoy día tenemos una invitada muy especial para discutir al respecto. Así es, nos contactamos con Fabiola Gutiérrez, periodista encargada del Observatorio de Género y Equidad y además integrante de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, quien nos acompaña hoy en el estudio. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Constanza. Hola. Muchas gracias por esta invitación y por tener el espacio para abordar un tema tan sensible como es la violencia contra las mujeres. Gracias Fabiola por estar con nosotros hoy día. Me gustaría comenzar esta conversación y abrir un poco el tema preguntándote si has tenido la oportunidad de seguir de cerca el tema de Fernanda Maciel como para ejemplificar la violencia de género en los medios. Efectivamente me tocó 2 veranos, hay que decir, previo a mis vacaciones, poder seguir la cobertura de cerca de lo que pasaba, principalmente en los matinales con el caso de Fernanda Maciel. Me llamaba poderosamente la atención la forma en que se trataba la desaparición de Fernanda en su momento. Hoy ya sabemos que hay un crimen y que está todo en un proceso de investigación donde hay un imputado y donde de alguna forma asistíamos a la espectacularización que se daba en los matinales, donde aquí parece que primaba mucho más quien tenía más cobertura, rating, por sobre un tema que era bastante sensible para la ciudadanía, porque bueno, vimos que era complejo el tema de que una chica joven, embarazada, desapareciera. Cada cierto tiempo asistíamos a ver estos matinales donde se daba principalmente la cobertura, que no era principalmente dada en los medios, en los noticieros y principalmente en la televisión. Y efectivamente esto se vuelve a repetir este año. A principios de año volvimos a pensar en Fernanda, a mirar a Fernanda, porque había acontecido un año desde su desaparición y una serie de especulaciones que habían detrás, estereotipos de género que se instalaban, prejuicios sociales, porque tiene que ver también con un tema de clase y entonces de alguna forma se linkea a lo que fue también el femicidio frustrado de Návila Rifo. Claro, sí, yo creo que esos son dos casos que han sido icónicos como en la historia de cómo los medios tratan los femicidios. Si nos remontamos un poco al pasado, la como exposición del examen ginecológico de Návila también fue muy icónico y eso también se dio en términos como de matinales. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad que toman los matinales respecto a esto? Me refiero a, ¿realmente se hacen responsables de las palabras que emiten, de las opiniones que emiten? Yo creo que el caso de Návila Rifo efectivamente dejó bastantes enseñanzas que principalmente tenían que ver cómo la ciudadanía estaba mirando el abordaje de lo que había sido su caso, que fue bastante extremo en cuanto a violencia y donde al final la responsabilidad se ponía sobre ella. Es decir, aquí hay malas y buenas víctimas y vuelvo al tema de la clase, es decir, Návila Rifo, en el sur de Chile, una mujer que estaba involucrada, se decía narcotráfico, la prostitución y una serie de cosas que se instalaban
en el marco de un proceso investigativo. Entonces había cruces y sobre todo operaban los prejuicios sociales, que es lo que vemos permanentemente en los medios, pero principalmente en la televisión. Es decir, habíamos avanzado en dejar los casos de violencia contra las mujeres desde la crónica roja o de temas policiales para ponerlos en el debate nacional, y volvemos nuevamente con el caso de Nabila Rifo y ahora con el de Fernanda Maciel a instalarlo nuevamente en lo policial, en la crónica roja y en la espectacularización, como les decía anteriormente, respecto de su cobertura. Entonces yo creo que poco aprenden los editores y editoras de los medios y también quienes están a cargo hoy de los matinales, porque pareciera que efectivamente los matinales son ahora el soporte informativo de la ciudadanía, es decir, lo ven mucho más que los propios noticieros, y donde los noticieros tampoco han hecho un avance, porque así como se expuso el examen al que bien tú aludías, Constanza, ginecológico de Nabila Rifo, en el noticiero del canal estatal, que tiene una responsabilidad social importante, expone el examen psicológico de Fernanda Maciel, y donde empieza y se genera una serie de espectacularización, de un festín informativo, y que obviamente redunda y recae también en los matinales. Entonces volvemos a insistir, ¿cuál es la conciencia social que están teniendo los medios de comunicación cuando tienen un rol socializador sobre la ciudadanía? Pareciera que poco y nada avanzamos y seguimos en deuda nuevamente con el periodismo en Chile. En ese sentido, mi pregunta apunta a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, no tan solo los matinales, a la hora de cubrir estos crímenes de género. ¿Cuál es el límite que se debe tener a la hora de abordar estos crímenes? Yo creo que hay una concepción primera, que es decir, ver el encuadre en que yo quiero abordar un caso de violencia contra las mujeres y las niñas. Creo que efectivamente las organizaciones de mujeres y feministas y periodistas feministas hemos hecho un llamado de atención permanente de cuál es el encuadre que tienen que dar respecto a estos temas. Sin embargo, aquí realmente se repite lo que pasa en los noticieros. Efectivamente, vemos que siempre se pone al hombre como la buena víctima, el vecino que te dice que no, que nunca escuchó nada, que efectivamente era un buen hombre, y una serie de cosas que se instalan de características sobre quién es el victimario, y efectivamente se castiga nuevamente a la víctima. Entonces creo que los límites no han sido trabajados, es decir, tampoco hay un interés de los medios de comunicación, no solo de la televisión, sino que también de la prensa, también de las radios, en cómo trabajamos, cómo le damos, pensamos en cómo va a ser esa cobertura. Porque estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Es decir, Chile ha firmado convenciones internacionales que hacen un llamado a efectivamente que los medios tengan esa responsabilidad social respecto de cómo se están tratando los temas de las mujeres, porque estamos a la base de la discriminación permanente. Y entonces vuelven los medios de comunicación a desdibujar esos límites, a instalar nuevos estereotipos de género, estereotipos discriminadores que efectivamente dañan a nuestra sociedad. Y en la misma línea, apuntando que ya han pasado 2 años desde que estalló públicamente todo este boom feminista donde se visibilizó en las calles, ¿crees tú que los medios han cambiado un poco o están cambiando, tratando de cambiar la forma que tienen de dar a conocer estas noticias, o sigue igual? Yo creo que hay sensibilidad de quienes son periodistas que trabajan en medios de comunicación. Me toca mucho estar vinculada a aquellas periodistas que han hecho trabajos importantes. Y lo digo, yo creo que la revuelta feminista del 2018 constituye un hito importante en términos sociales, pero también en términos comunicacionales. Vimos el avance, por ejemplo, de cerrar la bomba 4 en el diario La Cuarta, y eso fue una gestión que hicieron periodistas de ese medio. Vimos todas las críticas que hubo, que cómo el machismo se instaló efectivamente, porque lo estábamos dejando sin el placer de ver ese suplemento, etcétera, pero hubo un trabajo y ellas dieron la pelea. Asimismo se ha dado ese trabajo en otros medios de comunicación donde se han instalado las agendas de género. Yo creo que sí hay un avance, pero seguimos estando en deuda. Y en deuda no solo con los medios, yo también diría que hay una deuda también con las universidades. ¿Qué prácticas están operando? ¿Cuáles son las mallas curriculares que tienen? Necesitamos mallas curriculares que lleven la perspectiva de género, que lleven el enfoque de derechos humanos, y que no al alero de la libertad de expresión todo puede estar permitido. Yo creo que también estamos en deuda con esos 3 elementos, y esperaría que efectivamente lo que ha pasado constituya un avance para ir mejorando nuestras prácticas periodísticas en términos generales. No solo en los medios de comunicación, como les decía, sino que también en cómo estamos formando a nuestros periodistas hoy en día. Muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos. La información estuvo muy buena y esperamos que... Muchas gracias a todos, todas, por habernos acompañado en esta versión de Subprime Late.
Esperamos que hayan estado bien informados, que hayan podido discutir y que se hayan podido nutrir de la contingencia nacional. También recordarles que nos pueden seguir acompañando y comentando con nosotros en todas nuestras plataformas digitales para nosotros revisarlas en una próxima edición de Subprime Late. Nos vemos.